desde hace 2 años, con la irrupción del Estado Islámico, con tropas, digamos, Irak volvió a estar en los medios de comunicación. Pero la situación para los cristianos, la persecución de los cristianos en Irak no empieza hace 2 años. O sea, por empezar, en este tipo de países siempre hay un tipo de discriminación, aún en los llamados países moderados. Por ejemplo, Egipto. Egipto es considerado un país musulmán moderado. Pero todos los años mueren decenas de personas, cristianos, muertos por ser cristianos. Todos los años. Estamos hablando de un país donde oficialmente no hay persecución, ¿sí? Se raptan jóvenes, chicas universitarias para casarlas a la fuerza y obligarlas a islamizarse. Eso pasa en Egipto ahora, pero pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si en estos países moderados como Egipto, ocurre en todos los países árabes musulmanes. Pero además, el tema de Irak es que ahora, como les dije, ahora se puso de moda hablar de Irak por el Estado Islámico, por la irrupción de tropas, pero la situación en Irak está muy, pero muy mal, no así como dije en Egipto, sino mucho más grave, ¿sí? Desde el año 2003, con la invasión que derribó al anterior gobierno. El país desde ese año, al día de la fecha, se transformó en un caos, y cuando hay caos, cuando no hay imperio de la ley, los que más sufren en Medio Oriente son los cristianos, y la persecución se tornó habitual. ¿Sí? Estamos hablando de un país que de 2003 al día de la fecha tiene un promedio de 20 atentados por día. 20. La capital, Bagdad, donde yo viví 5 años, tiene atentados casi todos los días. Pero atentados casi todos los días no tienen, son 4 por semana. Son decenas de atentados por semana. ¿Sí? Por ejemplo, el último dato oficial que tengo es del octubre. Octubre de 2015, 128 atentados en la capital. 128. O sea, todos los meses hay entre 40 y 100 atentados y a veces pasan los 100. Entonces, el tema no es el Estado Islámico ahora. Esto empezó del 2003. Porque en esa situación de caos, les aclaro, la mayoría de los atentados son de sunitas a chiitas, de chiitas a sunitas, en las 2 ramas principales del Islam. Pero ¿qué pasa? Cuando en un país no rige la ley, hay caos, ¿sí? En estos países los cristianos son los que más sufren porque son minoría, no tienen quien los defienda y ellos no recurren a la violencia para defenderse. Entonces matar a cristianos durante todos estos años era común. ¿Y ustedes creen que alguien, el gobierno, la policía, investigaba quién los había matado? No, olvídense. Entraban en una casa de cristianos a la noche y ejecutaban a toda la familia, incluyendo los ancianos, incluyendo los niños, los bebés. Y para que sea más claro de que los mataban por ser cristianos, se iban de la casa sin llevarse un céntimo. Querían que quede claro que ellos no eran ladrones que habían entrado a matar, eran fieles musulmanes que habían entrado a cumplir la voluntad de Dios, es decir, matar al infiel. Y esto no es de ahora, no es de hace dos años. Por eso cuando yo llegué a Irak en el 2010, una cosa que me espantaba era ver la cantidad de gente que se nos moría todos los días y que nadie se enteraba. No salía en ningún lado. Yo ya tenía un cálculo hecho, si el atentado en Bagdad, si un atentado eran menos de 40 muertos, no salía en ningún diario en Occidente. Si eran más de 40 muertos, me decía dos renglones en algún diario online de España. Entonces, eso realmente era más duro que lo que veo ahora, ver que se nos moría gente todo el tiempo y no le interesaba absolutamente a nadie. No salía en ningún lado. Entonces, por eso nosotros empezamos por nuestra cuenta y dijimos, bueno, nadie sabe, nosotros vamos a colaborar en lo que podemos. Ahora cualquiera puede ser periodista porque abre una red social y empieza a poner fotos de lo que ve, de lo que conoce, comenta lo propio, etc. Y con gran sorpresa nos dimos cuenta que a la gente sí le interesaba. O sea, nosotros prácticamente, de modo totalmente amateur, contando muy poco, sabiendo muy poco de esos temas, ¿sí? Conseguimos que que cada semana cientos de miles de personas se interesen por lo que está pasando.
Y es lo que me pasa cuando voy a dar charlas en algún lado, en cualquier país que sea. Dos cosas descubro todas las veces sin excepción. Primero, un gran desconocimiento del tema. Sorprende que se estén matando así cristianos, es decir, no se sabe. Segundo, un gran interés de parte de los que escuchan. Todas las veces pasa lo mismo. Es decir, no es que no salen los diarios porque no vende. Y eso todavía es más grave. No salen los diarios porque se lo oculta. ¿Sí? Siempre se dice, el periodista publica lo que vende. Y en gran parte es así, pero no siempre. Hay cosas que están expresamente ocultadas, que no se quieren decir. Y el genocidio de los cristianos en Medio Oriente es uno de esos temas. Estamos viendo un genocidio. Se los mata por ser cristianos. Se quiere terminar con ellos. Se han sido asesinados sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas y laicos. Y pasa todo el tiempo.